El economista chileno Eduardo Engel expuso este martes en la conferencia organizada por ICARE las principales luces y sombras del protocolo de acuerdo de la reforma tributaria, firmado entre el Gobierno y la Alianza. Primer punto que quiero tocar. Algunos hablan de 3 puntos del producto como objetivo, otros hablan de 8.200 millones de dólares. Y voy a argumentar que la diferencia es importante y que a mi juicio lo correcto es hablar de 3 puntos del producto. Primera afirmación, las necesidades que tienen los gobiernos de gasto crecen aproximadamente proporcional con el ingreso. Cuando un país es 20% más rico porque el PIB después de varios años ha crecido un 20%, las necesidades de los bienes que financia el Estado típicamente también crecen en un 20%. Los salarios, la población, todo eso va de la mano con lo que es el crecimiento del producto. De modo que en primera aproximación las necesidades del gobierno son una fracción de ese producto hasta que llegan momentos como el actual en que hay una mayoría del país que estima que se deberá gastar más en ciertos ítems como educación y salud, por ejemplo, y por lo tanto se requiere un aumento en lo que se recauda como fracción del producto, en lo que se llama la carga tributaria. Dado eso, las metas en este tipo de reformas deben ser como fracción del producto. El riesgo que hay de focalizarse en los 8.200 millones es que los 8.200 millones no son el mismo porcentaje del producto hoy día que en el futuro. Algunas personas, a mi juicio de manera errada, han hablado de 8.200 millones de acá al 2018. Hoy día 8.200 millones son 3 puntos del producto. De acá al 2018 la economía va a haber crecido. Si estamos en dólares, además vamos a tener una inflación en dólares y por lo tanto en términos de poder adquisitivo, dependiendo de cuál sea esa inflación y cuál sea el crecimiento, 8.200 millones hoy día, el 2018, son solamente 2.4 a 2.6 productos del PIB. Y en ese sentido celebro que este protocolo de acuerdo haya incluido lo que es correcto, que son los 3 puntos del producto, y no lo que muchas veces no escucha en la discusión pública, que son 8.200 millones. Para aquellos que hemos seguido esto de cerca, es notable la dispersión de estimaciones que hay sobre cuánto va a recaudar la reforma luego del protocolo. Connotados economistas han dado cifras desde 1,8% a 4%. El número más definitivo lo va a dar el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Presupuesto, cuando luego las indicaciones haga lo que se llama el informe financiero y actualice esa transparencia que le mostré al comienzo, donde estaba el 3.02 en rojo. A este tipo de informe es clave. Y no hay ningún contrapeso a lo que dice la Dirección de Presupuesto. ¿Okay? No lo hubo en los gobiernos anteriores, no lo hubo cuando Felipe Larraín era ministro, no lo hubo en el primer gobierno de Bachelet, no lo habido nunca. Acá no hay una crítica en ningún gobierno en particular. Es lo que estamos en un país de ingreso medio, en un país emergente, pero no un país desarrollado. ¿Okay? ¿Cuáles son los problemas? Primero, acceso a información de impuestos internos. El gobierno la tiene, el resto no la tiene, así ya tiene una ventaja por ese lado. Segundo, tampoco vamos a poder replicar la metodología con la cual se calculan esos números. Va a ser el número que nos digan. Esto es lo habitual en países de ingreso medio. Estados Unidos, Inglaterra y muy especialmente Holanda, dentro de países más pequeños y en algún sentido más parecido al nuestro, tienen instituciones que cumplen este rol. A veces son instituciones que dependen del Congreso y que son un contrapeso entonces del Ejecutivo, y otras veces tienen independencia total. Pero déjenme contarles una anécdota que ilustra esto. En Estados Unidos es el Congressional Budget Office, una historia muy interesante porque en la práctica, si ustedes miran la misión y la estructura institucional del CBO, no hay nada que asegure independencia. Fue un director que se tomó la independencia y los partidos políticos decidieron no ponerlo en duda. En otros países, Holanda está claramente en el diseño institucional. Creo que fue el 2011, cuando Estados Unidos estuvo a punto de ir a default por no pago de su deuda. Tenía que subir el límite de la deuda. Si no subía ese límite, Estados Unidos entraba en default. Eran días en que los mercados financieros estaban sumamente nerviosos, había habido un downgrade
de la deuda de los Estados Unidos, y había negociaciones contrarreloj entre el Partido Republicano y Demócrata para ponerse de acuerdo lo que querían los republicanos, menos gasto, los demócratas más impuestos, y había que buscar algún equilibrio entre esos dos objetivos, pero el resultado tenía que ser un déficit más pequeño. Notorio fue a un día del plazo en que salen los republicanos con una propuesta y un cálculo, que su propuesta ahorraría, voy a inventar el número, pero $800 billones en un plazo de 5 años. A la media hora sale la cabeza del CBO, que sus cálculos dan que en realidad ahorra solo 400 billones. Era un momento de máxima tensión en que entre republicanos y demócratas no solamente no se saludaban, sino que no se creía ningún número que decía el otro. Pero el hecho de que la CBO dijo eso significó que los republicanos informaron de inmediato que lo sentían mucho, volvían a hacer los cálculos, llegaron con otra propuesta y la pasaron antes por el CBO para estar seguro que los números estaban bien. Es decir, para la gran mayoría de la ciudadanía que no tenemos la capacidad de estar siguiendo paso a paso, replicar los datos, hay una institución que tiene esa confianza de la ciudadanía y que puede cumplir el rol de decirnos estos son números por esta institución de Estado, no asociada a un gobierno de turno, sino que al Estado para cumplir ese rol. Muchas de estas discusiones que tenemos en el tema tributario, pero también en otros temas, hay diferencias, y tenemos diferencias de preferencias, de valores, y está bien en una sociedad moderna que así sea, pero muchas veces nos enfrascamos en discusiones grandes por los números, y ahí con instituciones serias, independientes, uno podría tener un acuerdo sobre lo que sucede con distintas cantidades. Otra institución, el IFS en Gran Bretaña, el Institute of Fiscal Studies, cuando parte la campaña electoral por renovar el Parlamento y por lo tanto el primer ministro, el equivalente a nuestras campañas presidenciales, cada partido entrega su programa y la IFS dice cuánto costaría financiar ese programa. Y esos números no se ponen en duda porque todo el mundo les cree, porque es una institución independiente que se ha ganado el prestigio durante un tiempo, de modo que no hay ninguna duda al respecto. Y nuevamente las campañas son muy encendidas y muy apasionadas, y hay diferencias, pero se discuten las diferencias y no hay discusiones sobre, bueno, cuánto cuesta el tuyo, no, cuesta más, cuesta menos, no es cierto. Esa parte se acabó la discusión. Es el paso de un país de ingresos medios a un país desarrollado. Conclusión entonces, las luces del protocolo de acuerdo, lo bueno del protocolo de acuerdo. Es un estímulo importante a la inversión y al ahorro, y hay toda una discusión técnica, pero vamos a dejarlo en estos términos. Segundo, precisiones a normas generales anti-ilusión. El proyecto original incluía una versión para nuestro tipo de sistema judicial que trata de adaptar lo que tienen los sistemas de derecho común y que permite normas generales de anti-ilusión y anti-evasión. Pero no incluía los contrapesos que uno tendría que tener en este tipo de cosas al tener el Servicio de Impuesto Interno como juez y parte en la primera instancia. Eso se resuelve en el protocolo, pero manteniendo esto. Hay detalles que llenar en esto, pero me parece un equilibrio sensato y potencialmente un avance importante en ese tema. Algunos riesgos. El principal, por lejos, a mi juicio, son las nuevas y mayores posibilidades de evasión y ilusión. Y eso es clave porque el acuerdo habla de recaudar 3 puntos del producto, no de terminar recaudando menos. Acá vamos a saber cuánto se recaudó. A partir de 2018 vamos a poder comparar lo que se recauda como fracción del PIB con lo que se recaudaba en el 2014. Estos números son sorprendentemente estables en el tiempo, de modo que van a bastar 2 o 3 años de datos para saber si efectivamente se recaudaron 3 puntos o si fueron solamente 2,5 puntos. O si fueron 3,5 puntos, uno podría hasta justificar eventualmente una reducción de algún impuesto. Pero claramente esto va a tener algo cercano a una hora a la verdad y por lo tanto es importante cerrar las posibilidades de evasión e ilusión que se abren con algunos de los puntos concretos de este acuerdo. ¿Okay? El desafío entonces evitar evasión, evitar ilusión, pero mantener los incentivos para tener empresas y un país más productivo.